Bueno, y muchas gracias por recibirme. Ahora, May, mira, ni Luis ni yo vivimos la pobreza, no sabemos Ok. lo que es la pobreza. Yo la he conocido. Vos la conociste, Sí. pero tanto como May no sé, ¿eh? No, como ella no. No, igual Yo no ya he hay, escuchado algo. no hay ningún problema con haberla vivido. No, No lo da que- nada, digamos, no. Hay una chapa que por ahí usan algunos que vivieron la pobreza, que es la chapa de la legitimidad de origen. Ujú. Y es que por ahí te tiran por la cabeza vos no la viviste. Yo no uso esa chapa. Bueno, pero Porque prefiero que nos importe a todos la pobreza. Si no, nos importaría solamente a los que la pasamos. Así que yo no la uso. Si alguien tuvo alguna vez una cercanía con la pobreza o una sensibilidad por la pobreza, yo lo siento cercano. No hace falta que hayamos pasado hambre los dos, que hayamos vivido mate cocido los dos, que haya salido a pedir. Es como, digamos, no pido eso de origen, no. no, es ¿sabes por excluyente. qué? Porque a mí me llamó poderosamente la atención una frase que dijiste que es: sos pobre cuando te acostás y soñás que comés. Sí, en mi infancia en particular, el hambre, sobre todo en los años más o menos 99 hasta el 2002, 2002 que se arma como una estructura de planes que llegan a la provincia, mi mamá empieza a cobrar el jefes y jefas, y ahí teníamos por lo menos una vez al mes algo seguro. Entonces mi mamá compraba un yogur para cada uno, o sea, como que llegaba el 20 y era el día donde eras Gardel. El resto del mes se piloteaba, vivías una semana bien y el resto del mes como siempre, como la vida que ya conoces. Así que en mi infancia en particular el hambre fue lo peor. Por ahí muchas veces gente que tuvo una infancia muy parecida a la mía, lo que más sufrió fue, no sé, no tener los útiles que tenían todos o no tener la remera que tenían todos o no poder, digamos, ir a la escuela. Cada cual sangra por su herida en ese sentido. Entonces, Lo que vos pasa es sabés que lo que es el la pobreza y la miseria tiene distintos rostros, ¿no? sí, en la sensibilidad de cada uno, yo no soy particularmente sensible. Entonces, por ejemplo, si bien aunque yo era la más pobre del grado, yo no sufrí bullying. Viste que por ahí te puede pasar cuando sos el que menos cosas tiene, cuando sí le llamaba la atención a mis compañeros que mis cosas fueran distintas, que mi guardapolvo fuera distinto, que todo en mí era distinto. Pero, qué sé yo, por ahí lo canalizaba un poquito con la violencia y por ahí un poco me Pero inventé una personalidad. ¿sabés qué encuentro en vos? Y eso está bueno, ¿no? Primero, que uno no tiene que ser deshonesto desde la pobreza. Ser pobre no significa que tengas que salir a robar. No. O que tengas que elegir algo. Pero aparte no está relacionado con, No, con el robo en ningún ojo, sentido. no, Tenés 20 ojo. millones Porque de está pobres la pobreza a veces. miserable, una pobreza donde tenés a lo mejor mayores, familiares que abusan de los menores, chiquitos que a lo mejor no tienen frazada, pero por eso duermen con perros en pozos, chiquitos a lo mejor que tienen su despertar sexual con animales, con gallinas o con... Esa es la pobreza miserable y que esa sí no te la olvidás. Es decir, Sí. el hecho de tener solo mate cocido me parece que es una pobreza rica. Yo Sí, eso lo viví la y lo vi. sexualidad, claro, la sexualidad está muy presente desde que sos muy chico en la pobreza, Sí. porque sos pobres, o sea, las familias viven en una sola pieza. Sí. Sí, Y hacinados. no hay con qué mentir. Entonces, desde muy chico conoces la sexualidad. Yo particularmente y la mayoría de los que he conocido no lo hemos vivido como algo traumático, eso en particular. A cada uno le puede pegar como le pega, porque hay distintas cuestiones, porque hay distinta maldad por parte de los adultos, a veces hay intencionalidad de daño, a veces no la hay, a veces hay simplemente una incapacidad para criar niños. Una de las cosas que me parece fundamental a la hora de pensar en los chicos que crecen en la pobreza hoy es pensar en la alimentación por sobre todas las cosas y en el grado de violencia que se está viviendo hoy en Argentina, que no es comparable con Latinoamérica por lejos, pero ni de cerca es comparable, pero la gente se compara consigo misma en el pasado. Y en comparación estamos un poquito más violentos. Entonces, yo creo que los niños son el último chivo expiatorio, digamos, el hombre que no puede canalizar la violencia fuera de la casa o que en algún momento tiene alguna impotencia o que quiere desquitarse con alguien o la mamá
Bueno, los niños suelen ser una gran descarga de algunos padres, no Ahora, todos. May, vos recién nos estabas contando que vos ibas al colegio y por ahí tus cosas eran distintas, Sí. que no te hacían bullying, pero justamente mencionaste esto, que lo canalizabas de otra manera. ¿Cómo Sí. lo canalizabas vos? Porque primero me inventé una personalidad, o sea, digamos, todas las cosas que eran feas para las nenas, siempre lo de nenas es más caro que lo de los varones, Sí. o por lo general. Entonces yo me inventé que a mí me gustaba todo eso. Y punto. O sea, siempre fui bastante pragmática. Mis cosas eran de varón porque en el Estado casi siempre mayoritariamente, o en aquella época en Cáritas, mayoritariamente habían cosas de varón o neutrales, que las neutrales son también de varón o eran también de varón en esa época. Y me inventé que lo que me gustaba era eso. Digamos, no es mi herida. Una de las cosas que por ahí a mí me parece, si, digamos, volviendo a la pregunta que vos me hiciste de dónde aparece la delincuencia o dónde aparece, digamos, ese vuelque al delito, me parece que tiene que ver no La con la prostitución. pobreza. Sí, la prostitución hay más de todas las clases sociales, pero el robo suele ser, por lo menos el robo de la Vamos calle, y rápido. eso suele ser bien originario de la marginalidad. O sea, es muy poco frecuente que alguien de las clases medias se vuelque a robar en la calle, que es tan inseguro y tan peligroso para el que Al lo que lo hace. ejerce, claro, para el Exacto. propio delincuente. Entonces, ahí me parece que entra un poquito más el resentimiento, pero no se puede tener en cuenta solamente el robo en sí, sino que tenés que tener en cuenta, si hablamos de un adolescente o de un joven, los factores del robo o qué lo hace delinquir, porque no es lo mismo el que roba porque es adolescente y quiere pertenecer a una banda y tener el respeto de los pares del barrio o el respeto de los pares de una bandita o ser parte de algo, que el que roba porque ha decidido que el delito sea su forma de ganarse la vida, que el que roba porque es adicto y tiene una adicción y tiene que sostenerla económicamente y es carísimo. O sea, me parece que son un montón de cuestiones que hacen que, como no las encaramos y como nadie se ocupa, bueno, no le importa a nadie. Lo que termina pasando es que ni siquiera es que van todos en cana por igual, porque no hay un sistema que funcione. No sabes quiénes van presos, quiénes no, y eso queda como a merced de dónde van cayendo. Eso te genera que los que delinquen vuelvan a reincidir una y otra vez y el sistema se va colapsando. Ahora, vos sabés que hace poco, bueno, justo para preparar esta entrevista leí una declaración tuya que me llamó mucho la atención, que Sí. dijiste que es difícil encontrar hambre en el AMBA Sí. y que los merenderos no están tan concurridos. Sí. ¿Por qué está pasando eso? Una de las cosas que pasó durante la pandemia y después, sobre todo de la pandemia, fueron dos cosas. Y esto me gusta que me lo preguntes porque es importante o es de lo que... Me gusta más hablar de la No, pobreza es que- ahora, porque de la es que es mía la nueva pobreza. de la mía ya he hablado un montón. Sí. Primero, lo que empezó a pasar cuando se empezó a desarmar la cuarentena obligatoria de a poco en la provincia, mucho antes que acá en la capital federal, que fue muy dura acá, es que no había sentido del horario. Porque al no tener trabajo las familias, al no tener trabajo los adultos y al no tener escuela los chicos, bueno, ¿a qué hora nos levantamos? ¿A qué hora arranca el día? ¿A qué hora se almuerza? ¿A qué hora se come? Entonces lo que ocurría era que cada parte de la casa comía o se hacía un tecito, se hacía un mate cocido a distintos horarios. Y al merendero no iban salvo que las chicas de los merenderos salieran a buscar. Por este desorden de la vida. También te pasaba que ibas a la 1 de la mañana a cualquier barrio de estos y había chiquititos jugando afuera que no tenían edad para estar jugando afuera a la 1 de la mañana. Bueno, eso es una de las cosas que rompió la pandemia, el ciclo natural del horario de la familia, donde se va a trabajar, a estudiar o a lo que sea, pero se levantan a una hora, se comen a una hora y se merienda a una hora. Esto ahora se está empezando a ordenar, está empezando a haber más trabajo, más changa, más lo que sea. Sí, informal. Muy mal pago, muy mal pago. Eso es lo que tiene tan desordenada la Argentina, el hecho de que trabajar no dé una movilidad económica ni siquiera momentánea, ni siquiera para cobrar y hacer algo, sino que es muy poquito lo que se gana a través de los trabajos a los que acceden los pobres. Por lo cual son trabajos no deseados, porque son trabajos que no quiere nadie. Entonces
teniendo en cuenta que en Argentina hay una contención social o un piso que es alto, que de por sí es alto en Argentina y que celebro que lo sea, bueno, hasta que no tengas una política económica y acuerdes con el sector empresarial, que haya otro poder adquisitivo, que haya otro valor en la moneda, y acá tiene que laburar el gobierno también para que se recupere el peso, bueno, hasta que no pase eso, no vas a tener ese egreso que tanto se espera de los planes sociales hacia el mundo del trabajo. La mayoría de la gente que cobra planes sociales trabaja, una minoría no trabaja, porque precisamente las desventajas que tiene para trabajar por la diferencia económica que le genera, no es conveniente. Y la gente no toma decisiones tontas de ninguna clase social. La gente siempre hace lo que le conviene en términos racionales o emocionales.